usted bienvenido a su programa. Es un gusto poderles acompañar. Una noche cargada de muchísimo análisis y un tema que sin duda alguna causa polémica, el que estaremos analizando hoy. ¿Cómo estás, Julio? ¿Listo para el análisis? Sandy, muy buenas noches. Claro que sí, listo para el análisis acá, precisamente en su programa A la Medida, el análisis verdadero de la noticia, acá por TN23. Primer tema, a veces sí, a veces no, realmente ya no se sabe, pero ahora empieza a quedar abierta la posibilidad para ver si van a haber o no cortejos procesionales para el año 2022. Bueno, por una parte se indica que ya se está pensando en poder organizarlos y por otro lado hay alguien que no está del todo de acuerdo. ¿Comenzamos entonces? Claro que sí, veamos el contexto. Bueno, la respuesta en principio es sí. Primero Dios, va a haber cortejos procesionales. Obviamente todavía la pandemia está, todavía eso significa que tenemos que tener una serie de medidas de cautela. Una muy importante es que se exigirá la vacunación para todo el que sea cargador. Se tratará también de establecer los mecanismos de seguridad dentro de lo que se puede, pero al final una procesión, si vamos a comparar en gente, pues es también como un mercado y los mercados han estado abriendo todos los días. Es decir, yo creo que sí, ya es tiempo, después de 2 años seguidos de no tener procesiones, de que ya el 22 se puedan tener. Algunas probablemente van a hacer un recorrido más corto, incluso a lo mejor sacan el anda, no la más grande de todas. Pero, aunque la Semana Santa 2022 será más abierta, esta debe apegarse a lo que establece el semáforo epidemiológico. El ente rector de las medidas a seguir tiene que ser el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En su momento, sí, qué bueno que se autorice, ojalá que las condiciones lo permitan. Si hay que dar marcha atrás, porque las condiciones del país así lo exigen, se dará marcha atrás. Todo evento que se realiza por parte de cualquier sector, incluyendo la iglesia, tiene que cumplir con la presentación de los protocolos. Entonces, vean, sí, yo entiendo y es una muy buena noticia que pudiéramos en general ya tener una Semana Santa mucho más abierta, pero todo dependerá del cumplimiento de los protocolos que se necesiten conforme lo que el semáforo establece. Las infecciones, a pesar de estar vacunados, se van a presentar. La gran diferencia es que no va a enfermar la gente gravemente o a morir mucha gente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es tratar de ir poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad. Para febrero próximo se contempla la vuelta a las calles de la procesión de Jesús de la Merced, el patrón jurado. Sin embargo, el semáforo epidemiológico definirá el futuro del evento religioso. Bueno, y ahí tenemos para iniciar el tema. Hoy vamos a hablarle particularmente a todos aquellos guatemaltecos que profesan la religión católica, ¿no? Que son bastantes, que están precisamente con esas ansias después de 2 años de que no practican las tradicionales y denominadas procesiones. Ahora, entre lo que dice el monseñor Gonzalo de Villa y lo que ha dicho acá el ministro Coma, en este momento, particularmente fuera de los temas de credos, de religión y de todo eso, me quedo con la parte prudente del ministro Coma. Habrá que ver y habrá que esperar cómo evolucione y cómo estamos para el otro año con el COVID-19. Exactamente, Julio. La verdad que es un poco incierto lo que pueda pasar, porque también va a depender mucho entonces, uno, del avance que se tenga en la vacunación, pero sobre todo también que la gente se quiera llegar a vacunar, ¿no? Sí. El tema de que veíamos ayer, por ejemplo, que en algunos establecimientos educativos privados, según algunas denuncias de padres de familia, ya se estaba exigiendo el carnet de vacunación para poder inscribir a los estudiantes, cosa que el Ministerio de Educación dijo no. Eso no se puede hacer porque ni siquiera el Ministerio le está exigiendo y no debe entonces ser parte de una estrategia para poder inscribir y poder empezar con un proceso que también está para el otro año, el regreso a clases ya de forma presencial. Ahora, pues surge esta noticia sobre la posibilidad de poder llevar a cabo las procesiones, pero exigiendo el carnet de vacunación. Entramos entonces en el análisis de ayer, exactamente. ¿Se puede obligar a alguien a vacunarse? Porque cuando exiges el carnet prácticamente es una obligación. Estás obligando a eso. Y aquí
retomo lo que apenas decíamos, no solo ayer, sino que lo dijimos en este instante. El ente rector para esta situación aquí en Guatemala, en este momento, nos guste o no nos guste, es el Ministerio de Salud. Para eso está el semáforo epidemiológico, para eso está el color de cada uno de los municipios, para saber qué es lo que se puede y no se debe hacer también. Recordemos que en este momento, aunque no lo visualizamos aquí en Guatemala hoy por hoy, Europa, vaya si no está sufriendo los embates de la denominada ya cuarta ola. Y como siempre ha pasado con la primera, segunda y tercera ola del COVID-19, 2, 3 meses después llega a Guatemala y empieza a pegar. A eso sumémosle lo que tú estabas diciendo. No tenemos todavía la cantidad suficiente de vacunas, no todos están vacunados, no se puede obviamente exigir una vacunación obligatoria porque esto es de libre albedrío. Y si no se puede exigir para el tema educativo, no le puedes exigir a nadie por el momento para otro tema, como en este caso el de las procesiones, porque estás actuando contra la misma ley, ¿no? Exactamente. Entonces, este es un punto que ha causado también mucha polémica. Porque, bueno, también dejemos algo en el punto de que el tema de la religión también no se puede tal vez obligar, pero también si tú quieres participar, bueno, y eres devoto, de verdad, quieres participar en estas actividades y se pueden llevar a cabo, entonces también está tu decisión, ¿no? Sabiendo que tienes que presentar tu carnet de vacunación, porque también si tú no te quieres vacunar, pero también eres devoto, eres de los que participa activamente dentro de las procesiones, te vean tu derecho. ¿Podemos tomarlo como esa parte o como, bueno, es parte de la responsabilidad que cada quien tiene y si usted no quiere vacunarse, respetamos, pero tampoco puede participar porque puede generar algún tipo de riesgo? ¿Cómo podemos interpretarlo? No, esto así es decir, están cayendo en algo que ya es una intromisión de lo personal. O sea, estamos claros de que lo mejor, lo recomendable y lo que hemos venido diciendo aquí durante meses ya es que usted se vacune, ¿no? Y que se proteja, por supuesto. Pero como legalmente esto no es obligatorio, no es coercitivo, no podemos caer en eso. Pero supongamos, a ver, pongamos la hipótesis. Se plantea el tema de que las procesiones vienen, exigen o no exigen el tema del carnet de vacunación. Pero es que ahí vamos a tener una aglomeración que no podemos comparar, como lo decía con todo respeto Monseñor Gonzalo de Villa, con lo que se da en un mercado. Porque en un mercado vas a encontrar ¿cuántas? 200, 300 personas. Pero en una procesión estamos hablando de miles de devotos católicos que sí van a estar allí conviviendo de una manera como son las procesiones, pues todos juntos. Y entonces al final de cuentas, ¿qué pasa? Te piden o no te piden el carnet, digamos que lo aceptes como fiel y devoto católico, pero ¿y si el Ministerio de Salud dice no? Pues tampoco ahí habrá que regirse por eso. Pero mira, Julio, al final yo no sé cómo es, si te parece esa comparativa, pero por ejemplo, si un trabajo te exige a ti que te vacunes para poder continuar, ejercerlo. Exactamente, puedes tener la opción de, bueno, mejor renuncio y no me vacuno. Estas actividades también tú puedes decidir, mejor no participo porque no me quiero vacunar. Claro. Entonces, ¿qué tanto se puede tomar de mal forma el hecho de exigir un carnet de vacunación? Recordemos que hay países que ya están haciendo obligatorio la vacunación, ya están exigiendo, de hecho, el carnet para poder ingresar a ciertos lugares. Esto se va a hacer algo obligatorio, entonces podríamos empezar por esta parte. Por ejemplo, en algunos negocios en Mazatenango, ¿te recuerdas que vamos a conocer que para poder ingresar tienes que presentar tu carnet de vacunación? Por ser propiedad privada. Exactamente, pero aquí también no se les dijo, bueno, es que no es obligatoria la vacunación, entonces tienen que sancionarlos o tienen que evitar que lo hagan. Creo que aquí crea la polémica, sí, pero también no está tan descabellada el hecho de pensar en ya hacer obligatoria la presentación de carnet para ciertos servicios, para ciertas actividades, ¿no? Porque es cierta protección que vas a tener si participas. Hasta cierto punto creo que sí es invasivo de conformidad a lo que leíamos ayer en nuestro artículo número 5 por el momento. Por supuesto que sería beneficioso, nadie dice que no, al contrario, es mejor vacunarse, pero veamos algunos datos de lo que está sucediendo para que podamos tener este contexto, ¿verdad, Sandy? Con este tema, hace un tiempo atrás las autoridades de la Iglesia Católica Guatemalteca habían manifestado que los cortejos procesionales para el 2022
se iban a suspender otra vez. Ahora, según el arzobispo de Santiago de Guatemala, la autorización para los cortejos procesionales es un hecho, ¿no? Y algunas hermandades ya han empezado con la organización de los mismos. Recordemos que en todo el país, pero sobre todo en esta nuestra ciudad de Guatemala y en la antigua Guatemala, hay varios cortejos procesionales, no solo muy tradicionales, muy masivos, muy concurridos y que vienen hasta de otros países para poder verlos. En los mismos, las hermandades de las distintas iglesias están ya a cargo de su coordinación y elaboración, lo cual parece ser que ya se puso en marcha para el próximo año. Pero me quedo con las palabras del ministro Coma, es decir, primero, antes que nada, yo creo que aquí dependerá del semáforo epidemiológico y de la situación del COVID-19, porque puede también pasar que ya para esa fecha, no sé, el próximo año si va a ser en marzo o en abril, que caiga Semana Santa, que podamos estar saliendo, ojalá, de una no tan dura cuarta ola del COVID-19, que después de Europa se va a trasladar a los otros países. Eso es inevitable, porque el COVID-19 así ha viajado y así se ha expandido. El punto aquí tal vez que no se coordinó fue el hecho de conversar, ¿no? Con Yo el veo Ministerio ese divorcio. de Salud, exactamente. Sí. De parte de la Iglesia Católica, Sí. del Arzobispado en este Así caso, es. y el Ministerio de Salud, para ver entonces, bueno, nosotros queremos hacer el próximo año, llevar a cabo nuestras actividades de la Semana Santa, porque es una época muy especial para el pueblo católico. Innegable. Definitivamente, pero queremos saber qué recomendaciones nos hacen. ¿Es posible? ¿Cómo lo podríamos hacer? Buscar ahí algún acuerdo, ¿no? Para que también el Ministerio de Salud les pueda incluso apoyar. Yo me imagino que el Ministerio de Salud pudiera apoyar también. O incorporar a otras instituciones también que ayuden entonces si se diera el caso. O si no, decirles, miren, en este momento no creemos posible. Porque también, Julio, si ves entonces que se está hablando de un regreso a clases, daría a pensar que ya se está regresando de una forma pues casi que normal a las actividades, ¿no? Así espero. Pudiera pasar también. Pudiera pasar, pero de ese regreso a clases que también se ha dicho que sí, que no, ahora ya parece ser una tendencia que vamos a iniciar de una forma virtual, sí, mucho medio híbrida por allí. Y lo mismo creo que va a pasar al final de cuentas aquí. Hoy por hoy el tema de las procesiones es una moneda al aire. No sabemos cómo va a estar la situación el próximo año. Así que, por favor, a coordinar. ¿Te parece si vamos con unos últimos datos? Claro. Claro que sí, los vamos a ver entonces ahí en pantalla. Y es que fíjese usted, sin embargo, el Ministerio de Salud enfatizó que ellos son el ente rector para poder determinar y autorizar si este tipo de eventos masivos se van a llevar a cabo o no. Y esto dependerá de varios factores: el color del tablero de alertas epidemiológicas de cada municipio, la incidencia del COVID-19. Se empieza, eso sí, a abrir una ventana de discusión y de posibilidades para que eventualmente las procesiones se vuelvan a realizar. Pero lo que sí es cierto es que aquí en una procesión no puedes decir, vamos a mantener un distanciamiento social, porque con lo que pesan las andas requieres de todos esos hombros y no vas a poner un hombro sí, dos hombros no, porque esto no te va a funcionar. Y aparte de eso, Julio, mira, aunque tú digas, lo vamos a hacer, solamente que no vamos a tener entonces la presencia de la población, les pedimos que por favor puedan seguir una transmisión, a lo mejor no se va a poder, no se porque puede. ¿Y los que hace unos días se daba un evento de una inauguración que se dijo que no se iba a realizar como se hacía todos los años, que solo iba a ser la transmisión, que ya estaba programado, por cierto, y de verdad un montón de gente fue. Se dejó ir. Aunque le dijeron que no se iba a hacer, la gente llega, entonces tampoco se puede hacer de esta forma. Así que ahí queda este tema para la discusión. Creo que lo más prudente en este momento es eso, ser cautos, ni unos ni otros, ponerse de acuerdo. Autoridades católicas, por favor, y autoridades del Ministerio de Salud. Damos por finalizado el primer tema. Así es, pero cuando regresemos hablaremos un tema de seguridad. Hay una polémica también en este aspecto y es por un video que se viralizó y un caso que está siendo investigado, Julio. Sí, claro. Vamos a determinar entonces, ¿se trató de un secuestro? ¿Se trató de un asalto? Esa es la discusión que se mantiene. Analicémoslo entonces. No cambie, por favor. Recuerde que nosotros somos a la medida.
Y bueno, la ponemos en contexto sobre esta situación porque lo que usted está observando en este momento, preste mucha atención, por favor, ocurrió en cercanías del mercado El Guarda, ubicado en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Quedó registrado gracias a estas cámaras de videoseguridad que estaban en el sector. Este momento es en el que se registra el altercado. Vean ustedes, en las imágenes se puede evidenciar. Vea muy bien la pantalla, por favor. Se ve a un hombre descendiendo de un vehículo e interceptando a una mujer. Por varios segundos forcejea con ella hasta que finalmente logra someterla. La ingresa por la fuerza al vehículo y luego huye del lugar. La inmediata acción y la movilización de una radiopatrulla con sirena obligó al piloto del vehículo a abandonar a la mujer, a quien le había robado sus pertenencias momentos antes. Aquí algunos dicen, esto se trata de un secuestro y se arrepintió, se asustó. Otros indican, y la versión también que dan a conocer los agentes, es que se trató de un robo y pues luego también pues se asustan, ¿no?, cuando lo iban persiguiendo. Así que vamos a analizarlo. Legalmente, ¿cómo entraría esto, Julio? Me encanta escuchar esta pregunta, Sandy, y vamos entonces a explicarle a nuestros televidentes lo siguiente, ¿verdad? Aquí en mis manos usted puede ver que hoy tengo otra ley. Por favor, cuando usted pueda, ya sea que lo descargue en su celular o que lo tenga físicamente, el decreto 1773, que es nuestro código penal. Veamos lo que hemos visto ahora. Escuchemos los siguientes artículos. Nos vamos a ir, fíjense, en primer lugar, hacia el artículo 201, plagio o secuestro. El plagio o secuestro dice: cuando con el propósito de lograr un rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado con cualquier otro propósito similar, se le plagia o se le secuestra a la persona, es decir, se le toma por la fuerza. Número 1, ese es plagio o secuestro. Por cierto, la pena aquí es de las más altas, de 25 a 50 años. Artículo 201, no me crea a mí, en el Código Penal. Ahora vámonos al artículo, fíjense ustedes, 251, para que hagamos entonces la comparación. El 251, asalto, dice la gente, bueno, eso es robo, ¿no? Quien, si la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcial ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Lo que yo veo específicamente en este video que tú describiste y presentaste, Sandy, más que un robo, que no me consta, porque no lo logro ver ahí, sí es un plagio, al menos plagio, no te sabría decir si secuestro, porque para que haya secuestro tiene que haber el pedido de una dádiva, de un dinero, donde se llevan a esta persona. Entonces, para mí claramente aquí lo que hay es mínimo un plagio. Exactamente, Julio. Aquí algunos, por ejemplo, ponen el tema de que, bueno, pero es que al final no se la llevó. Igual se dio el hecho, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos legalmente? ¿Cómo el delito entonces se aplica? Aquí fíjate, Sandy, que el delito prácticamente, aunque no, la captura, digámoslo, fue en flagrancia en el sentido de que estaba cometiendo el hecho delictivo, porque según las versiones, ¿no?, que esto también habrá que averiguarlo, porque me parece bastante pronta la acción, pero qué bueno que se dio. Rápidamente los vecinos se dan cuenta de alguna manera, hacen el llamado a la PNC, seguramente alguna radiopatrulla cercana, y en la siguiente calle o en unas calles muy cercanas allí, cuando empieza esta, digamos, persecución, este hombre detiene la marcha, baja a esta mujer que se llevó, o sea que sí se la llevó, y aquí encuadra el delito del plagio, porque se la llevó sin consentimiento, se la llevó a la fuerza. El robo ahí no nos consta, al menos no se puede ver, habrá que preguntarle a la víctima cuál era la situación. Pero yo pregunto algo lógico, te lo pregunto a ti para que todos realmente podamos analizarlo en casa. Si tú le quieres robar a alguien, ¿te lo vas a llevar? ¿O te llevas el objeto? Claro, aparte, ¿para qué forcejeas para ingresarla si tu objetivo es robar? Correcto, no tiene sentido. Forcejeas para quitarle las cosas, ¿no? Es lo que vemos normalmente en un asalto. Así es. Pero aquí la ingresa y aparte de ello, una cosa que casi no se da, Julio, que se puede registrar pero que no es muy recurrente. Vemos que cuando hay asaltos normalmente el ladrón va o a pie o en motocicleta, aquí pero en carro. Porque toda la preparación está precisamente para que no sea un simple robo o un simple hurto o un robo agravado. La preparación está hecha con un animus necandi que dice, la intercepto acá, doy la vigilancia, la llevo en el carro, ¿para qué? Para forzarla a subir en el carro, no lo vemos porque el propio vehículo tapa, si con un arma blanca, con una pistola o con la pura fuerza, pero la introduce al mismo. Entonces, el tema del robo acá parece por el momento no aplicar, y lo que queda claro es
es que estamos hablando de uno de los delitos que si estuviese vigente y positiva, porque vigente sí está, el artículo 18 y 43 de nuestro Código Penal que habla de la pena de muerte, bueno, se podría aplicar porque es de los que quedó, así como el plagio o secuestro con ese castigo. Es un delito gravísimo, Sandy. Totalmente, Julio. La verdad es de que, sin duda alguna, la versión y el testimonio de la víctima va a ayudar mucho también para que ella pueda aclarar qué fue lo que pasó exactamente. Aparte de ello, porque recordemos que no solamente el plagio o llevarse a una persona en contra de su voluntad trae el fin económico, puede traer otros objetivos también. Antes de ver los datos, ¿por qué por el momento solo puede ser plagio? Porque en ese corto tiempo seguramente no le dio tiempo de pedir el rescate o dádiva. Ahora, ¿y si era un plagio para violar? ¿Si era un plagio para matarla y no por un rescate? Vamos con datos, ¿le parece a usted? Ahí los va a ver en pantalla para que empecemos a analizar todos juntos este tema. En las cercanías del Mercado del Guarda, ubicado en la zona 11 de la ciudad capital, quedó registrado lo que ya usted vio y Sandy también le explicó y hemos analizado acá. En las imágenes evidentes, lo que se muestra en pantalla es que hay un hombre que desciende de un vehículo, intercepta a una mujer, por varios segundos forcejean, finalmente logra someterla, la ingresa por la fuerza al vehículo y huye del lugar. La inmediata denuncia, que esto es lo que pues a mí me parece mágico, pero qué bueno que así se dio, y movilización de una radiopatrulla con sirena obligó al piloto de este vehículo a abandonar literalmente a la mujer que le había robado aparentemente sus pertenencias, pero a mí que se me hace que la había plagiado para cualquier propósito. La cuestión es, qué bueno que la soltaron, ¿no? La intervención de la PNC, pero qué malo que se les fue. También, una de cal y una de arena. La verdad, Julio, es que estos casos requieren que se le pueda dar seguimiento inmediato también, porque no sabemos entonces, ahorita el caso está un poco débil, te diría, pero sin duda alguna es una situación que también no se debe dejar así libre, impune, porque no sabemos quiénes más pueden ser víctimas de esta persona, no sabemos al final qué es lo que pretende, si va a continuar llevándose jovencitas, cuál es el objetivo real entonces de poder, realmente era el hecho de robarle o le robó para despistar. Es que esto puede pasar también. Puede pasar tantas cosas. ¿Será un potencial asesino serial? ¿Será un violador en serie? ¿Será un loco? Yo no sé qué es lo que sea. Esto hay que averiguarlo. Ahora, en los fotogramas de lo que sucedió, se logra evidenciar el número de placa. Eso tampoco crees, ni crean ustedes, por favor, televidentes, que nos va a dar muchos datos. ¿Por qué? Porque puede ser muy probablemente que el auto sea robado, para empezar, si lo vas a utilizar para delinquir a efecto de que no se te pueda identificar. O si es de verdad alguien muy neonato en estas situaciones del crimen organizado, que sería difícil pensarlo así, pues entonces podría ser un primer indicio. Lo que tenemos aquí está, pero evidentemente una cosa sí es clara. Nada, absolutamente nada bueno iba a pasar y creo que no se podía haber garantizado la vida de esta mujer, a menos que, qué bueno que intervino la patrulla. La verdad que sí, porque aquí pudimos haber reportado una muerte, una violación. Fácil. De verdad. Una desaparición, trata de personas puede ser. No sabemos, y es que la forma en la que esta persona actúa de verdad hace sospechar mucho, Julio. Por eso creo que no se debe dejar el caso con que, bueno, se fue, ya no lo encontramos, ya no. Aquí hay que investigarlo más, porque así como habían cámaras de videoseguridad aquí, hay que buscar otras que puedan dar entonces esa seguimiento al vehículo. Exactamente, para tratar de ubicarlo y ubicar a la persona específica. ¿Pudo haber pasado antes con este sujeto? ¿Pasó hoy evidentemente? ¿Pasará después? No lo sabemos. Plagio o en todo caso robo, evidentemente con lo que vemos al día de hoy, plagio, claramente, ¿verdad? Así que ahí está el tema y vamos a regresar con otro que no es menos importante, en el cual la educación superior está de por medio. Y que, por cierto, año con año siempre también es debatido este tema sobre el presupuesto para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Regresamos con este análisis. Así es, por favor no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. Bueno, y aquí ya hemos regresado precisamente a su programa de análisis a la medida.
Universidad de San Carlos de Guatemala y el tema de su presupuesto, ¿no? De al menos un 5% de lo que es el presupuesto de ingresos y de egresos de la nación al año. Pero esto, bien lo decía Sandy, esto termina siendo polémico porque año con año se vuelve una lucha de que el presupuesto no está, de que no se les otorga eso y hoy queremos saber efectivamente de conformidad a nuestra ley qué es lo que hay que hacer. Julio, porque sin duda alguna el tema de ese 5% constitucional que se menciona. Así es. Algunos indican, no queda claro en qué se basa, si es un 5% del total del presupuesto o cómo lo pueden calcular. El hecho es que las autoridades de la San Carlos también dicen, bueno, ya sea del total o de lo que sea, no se cumple. Así es. ¿Puedo pedirte que me pases mi librito pequeñito, la Constitución? Si me salgo del cuadro un momento, perdóneme usted, efectivamente lo hice, gracias Sandy. A ver, veamos lo que dice nuestra ley. Este es artículo 80 y algo, vamos a ver, permítame, más o menos 83, 82, aquí está. A ver, escuche usted, artículo 84, asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala, Constitución Política de la República de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa, dice, no menor al 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Es decir, que lo mínimo que se le debe otorgar a la USAC año con año para que pueda ejercer sus funciones es el 5% del presupuesto. Lo mínimo. Ahí puede ser más. Pero es que a veces ni siquiera se cumple con lo mínimo, Sandy. Sí, ese es el punto también, Julio, porque sin duda alguna la Universidad de San Carlos de Guatemala pues también hace una función muy importante dentro del país. Pero el hecho de ese dinero que lo han indicado por años, no les han cumplido, también marca un rezago, ¿no? Porque entonces la educación superior del Estado pues no se puede ir fortaleciendo, no se puede ir llegando a más población. Ya no se puede entonces dar la posibilidad a más población estudiantil. ¿Por qué? Porque no se cuenta con ese recurso. Pero el punto aquí es, bueno, hoy se solicitó una acción de amparo para que entonces se pueda cumplir con lo que la Constitución manda, con lo que se establece en ley entonces, pero el punto aquí es, ¿se va a lograr este año? Sí, porque no es la primera vez que no se da. Yo te digo algo, fíjate Sandy, a ver, para poner un parangón que podamos todos entender, cuando hablamos del presupuesto de la San Carlos, que ya lo vimos aquí en el artículo 84, que es un mínimo del 5% y de ahí puede ser más, entonces de esa base hay que partir y no menos. Esto pasa como con lo del salario mínimo, que aquí en Guatemala se vuelve salario máximo y ese es el tope. Entonces, con el tema del 5% para la educación superior a través de la Universidad de San Carlos, se vuelve como el máximo y el máximo que no se cumple. Entonces, la acción de amparo que hoy el Consejo Superior Universitario actuó a su favor o tratando de verlo así a su favor para el presupuesto basado en lo que dice nuestra Constitución en ese artículo 83 y 84, tiene que ser dado a favor porque es que así lo dicta. No puede venir la Corte de Constitucionalidad y fallar en contra de la propia Constitución. Exactamente. Bueno, ¿cómo hacer entonces, ¿no?, para que se pueda aplicar este punto, Julio? Porque también tú has mencionado algo y por una parte está lo que está ya establecido en ley, que es ese 5%. Así es. Pero por otra parte está la costumbre de no darle el 5% a la Universidad de San Carlos. ¿Cómo podemos interpretar estas dos variantes? Ahí está. El problema es que dentro de las fuentes del derecho es aquello que origina el derecho, fuera de situaciones propias como la ley misma, de situaciones propias como la costumbre, que dentro de las fuentes es una de las más fuertes porque se va repitiendo una y otra vez y por eso es que crea eso, la costumbre, pero no es ley. O sea, lo que hay que tomar en consideración es lo que está basado en ley, lo que está establecido en nuestra Constitución y eso no hay ninguna duda, Sandy, es simple y sencillamente el 5% como mínimo a la San Carlos. ¿Por qué no se le cumple? Porque por años no se le ha cumplido y la San Carlos tiene que andar después literalmente mendigando que le puedan cumplir al menos con el aporte constitucional que es mínimo. Ahora bien, también hay que decir otra situación. Yo creo que aún ese 5% del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, pues tampoco termina siendo suficiente para la San Carlos si queremos que realmente exista una educación
accesible a nivel superior para todos los guatemaltecos. Y si queremos que se modernice, yo creo que aquí hay que preguntar otra cosa, ¿qué es lo que están haciendo y cómo están invirtiendo este dinero? ¿Lo están invirtiendo en mejoras, en tecnología, en nuevos edificios, en nuevas aulas, en lo más moderno que podemos dar? ¿O se está invirtiendo administrativamente en el pago de salarios? Que esa es la otra situación. Tiene que haber un equilibrio en estos dos temas, ¿no? Para que podamos fortalecer a la USAC. Totalmente, Julio, pero aquí el punto es de que, bueno, si se les da el 5%, exigirles también de qué forma se va a empezar a ejecutar también ese presupuesto. Pero si no se cumple, también cómo puedes exigir una educación superior. Entonces, aquí la situación está con finanzas, que sería el encargado de trasladarlo. Uno, la pregunta es, ¿en el presupuesto se estableció en el proyecto de presupuesto Lamentablemente también? Para este año, una vez más, déficit para la San Carlos porque no se llega a ese 5%. Vamos con datos, ¿te parece? Vamos a pedirle por favor a nuestra producción de A la Medida que ponga ahí en pantalla los siguientes datos. La Universidad de San Carlos de Guatemala, según lo establece nuestra Constitución, es la Casa de Estudios Superior Estatal. Está establecido también en nuestra ley que el porcentaje mínimo del presupuesto que debe ser designado al USAC es de al menos el 5%. La San Carlos también indica que sus condiciones actuales no son las mismas que en años anteriores. También afirman que no se ha cumplido el presupuesto constitucional de procurar ese incremento presupuestario adecuado al aumento de la población estudiantil de la San Carlos, o en todo caso también a otra cosa que es muy importante, que es la mejoría del nivel académico, es decir, esa excelencia académica que se tiene que tener. ¿Cuántas personas, cuántos buenos profesionales han sido formados debidamente en lo que es la Universidad de San Carlos? Esto hay que verlo así y por eso le voy a pedir a la producción que de una vez, por favor, ponga en pantalla otros datos también que hemos preparado para usted a efecto de poder explicarle por qué es que la San Carlos, con esta acción de amparo, exige al menos el 5% del presupuesto. La Universidad de San Carlos de Guatemala presentó ante la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo en contra del Congreso de la República. Señalan que la asignación prevista para esa alta casa de estudios para el año 2022 simplemente, como lo decía Sandy Monroy, no corresponde al 5% que legalmente debe recibir para su funcionamiento. La USAC afirma que es un problema de cálculo que se ha repetido por varios años. Según sus datos, únicamente se les ha programado un presupuesto que equivale al 2.51% cuando el monto debería ser el 5% en relación al total de la recaudación, pero no de la recaudación, que aquí es donde está el error del Congreso, al total de lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Sandy, ahí está el tema. Ahí está el tema, ahí está la confusión y ahí está entonces el punto que se tiene que ir resolviendo año con año. Pero aquí la pregunta es, Julio, ¿por qué si se sabe que le corresponde un 5% del total del presupuesto a la Universidad de San Carlos de Guatemala, por qué no año con año se establece? Porque siempre todos evaden el tema y la San Carlos siempre se tiene que pronunciar, siempre tienen que exigir lo que les corresponde y siempre tienen que buscar un amparo. Te lo explico fácilmente. Ese librito que tú tienes ahí a la par, la Constitución Política de la República de Guatemala, que debería ser al menos como máxima ley la que se cumple, no se cumple en Guatemala. Y si no se cumple la Constitución, menos se van cumpliendo las otras leyes. Y esto realmente es grave, porque estamos hablando de que es un mandato constitucional, estamos hablando que no se puede hacer cuando eres funcionario público aquello que la ley, digamos, puedes hacer solamente lo que la ley te establece y al Congreso le manda, porque así se lo manda al organismo legislativo que le otorgue el 5%. Pero eso no importa aquí en Guatemala, porque en este país de tantas realidades y ficciones, importa más, parece, la costumbre que cumplir con nuestra Constitución. ¿Y qué vale más, lo que establece la Constitución o la costumbre, si ponemos en una balanza? Sin ninguna duda, y para que a todos nos quede claro, lo que establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Pero se violenta cada rato. Julio, ¿aquí cabría algún tipo de responsabilidad por no acatar lo que se menciona en la Constitución en este punto específico hacia el presupuesto para la Universidad de San Carlos de Guatemala? Y lo veo en la misma Constitución, solo que ahorita no lo vamos a buscar, del artículo 251 al 254, cuando se le manda precisamente a los funcionarios o empleados públicos, y en este caso esos son los diputados, que cumplan taxativamente con lo que la Constitución establece. Por eso creo que esto, aunque no debería ser
ser así. Ojalá sea enmendado bajo la acción de amparo provisional y después definitivo por la Corte de Constitucionalidad, que obviamente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, si en algo son especialistas, es en la Constitución. Y ahí está, por cualquier cosa que por ahí no lo sepan ustedes, por favor, les repito, el artículo 83, el artículo 84 de la Constitución lo establece. Hay algo que no me cuadra, Julio, y es que tú lo has mencionado y de hecho también legalmente se menciona que nadie puede apelar o indicar desconocimiento de la ley. Exactamente. La Constitución es muy clara. Es clara. Entonces, ¿por qué no cumplir con este 5% si la Constitución lo establece y es clara? Yo te diría algo para concluir. La mala costumbre que realmente se transforma en una mala práctica, en una práctica perversa que hace que lo que es importante en este país, entre otros temas como la educación, le demos un lugar secundario. Del 5% pasamos al 2.5%, la mitad. Señoras y señores, Consejo Superior Universitario, tienen todo el derecho de ir a apelar esto a través de la acción de amparo porque así debe de ser. Así que hay que cumplir con la ley y aquí a cada quien lo que le corresponde, que se cumpla la Constitución. Así es, ahora nuevamente la San Carlos busca entonces un amparo, busca que se haga cumplir lo que manda la Constitución, en específico con su presupuesto. Pero veremos, nuevamente va a quedar entonces en que no se le va a cumplir, en que la San Carlos acumula los amparos y ahí se queda el tema, o finalmente se va a lograr sentar un precedente, porque aquí también está en manos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pues debería de cumplirse al menos con lo que dice la Constitución y entonces la Corte de Constitucionalidad tiene esa responsabilidad y habría inclusive en algún determinado momento ver si hay un incumplimiento de deberes para quienes no están cumpliendo con la Constitución, sea quien sea, aunque tengan derecho o no de antejuicio. Señoras y señores, de esta manera estamos dando por concluido este tema y para toda la comunidad universitaria, en este caso de la San Carlos de Guatemala, esa universidad tan famosa, tricentenaria, más que eso, pues que se les cumpla con ese 5%. Por supuesto. Llegamos al final de la parte de análisis, Julio, pero tenemos otras noticias también que darles a conocer, por eso los invitamos a continuar con nosotros. Por favor, no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. Bueno, regresamos entonces con una de las noticias del día y es sobre la aprobación del presupuesto general de la Nación. Jensi López desde el Congreso nos amplía la información. ¿Cómo quedó el presupuesto? Vamos contigo, Jensi. Buenas noches. De la República aprobaron el presupuesto de ingresos y egresos estatales para el año 2022. Esto durante la sesión plenaria que se llevó a cabo este jueves. La discusión se extendió por más de 8 horas en el hemiciclo parlamentario. Los congresistas aprobaron un plan de gastos de 105.939 millones de quetzales. Además, se presentaron al menos 12 enmiendas de curul, es decir, propuestas para hacer cambios en diferentes artículos. Una de las enmiendas que causó mayor atención acá en el Congreso de la República fue una que precisamente instruye al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que de su presupuesto de funcionamiento incorpore al personal temporal al renglón 021, esto iniciando con los técnicos que tengan más tiempo prestando sus servicios. Además, se otorgan 28 millones de quetzales para el viceministerio encargado de asuntos del Petén. Otra de las enmiendas otorga 7 millones de quetzales a la Oficina Nacional contra la Tortura. Además, dentro del aporte a las asignaciones del Ministerio Público, se destinan recursos para el pago de sentencias a cargo de esta entidad. Los montos serán extraídos de saldos de caja de ejercicios anteriores. Además, se otorgan 120 millones de aporte extraordinario a la Universidad de San Carlos de Guatemala para programas de funcionamiento. El artículo original establecía que estos 120 millones de quetzales estarían destinados exclusivamente para el Centro Universitario de Occidente. Además, se le asignan 290 millones de quetzales adicionales a la Gran Cruzada contra la Desnutrición. Mientras tanto,
a través del artículo 128 se establece que por medio de las readecuaciones presupuestarias se podrán aumentar asignaciones a los hospitales regionales, direcciones de salud que se encuentran ubicadas en departamentos priorizados en la gran cruzada contra la desnutrición. Esto es parte de los cambios que se hicieron al proyecto de presupuesto 2022. Recordemos que ya desde hace varios años en el Congreso de la República no se aprobaba un nuevo presupuesto. La discusión del plan de gastos inició precisamente el pasado martes acá en el organismo legislativo. En Cámara, Fernando Hernández con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi López, por trasladarnos entonces desde el palco de prensa del hemiciclo parlamentario esta información de la aprobación del presupuesto general de la Nación. Así entonces cerramos con este programa. Le agradecemos a usted por siempre acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.